nombre es Carlos Quintana. Bueno, mi mamá me puso Carlos Alberto Quintana Ledesma. Nacido y criado en El Vedado. Hasta los 26 años que me fui a Madrid. De pronto me metí un año viviendo en Nueva York, pero sí tenía mi casa y mi estudio ahí en Madrid. Tuve como 11 años y pico hasta que volví a Cuba. Me enamoré de una cubana, todavía sigo con ella. Y entonces ya me quedé un poco más en Cuba, aunque siempre tengo que viajar de vez en cuando. Ya cuando me meto más de un mes aquí en Cuba me vuelvo loco. Yo me tengo que ir a cualquier lado, invento cualquier exposición, cualquier cosa y me doy una vuelta. Yo estuve en San Alejandro 4 meses cuando era jovencito, cuando tenía 16 años. No se me daba bien estudiar. Estaba en una época de mi vida en la que los rigores eso de la escuela, la disciplina, los horarios y eso yo no los aceptaba. Cosas que me estaban ocurriendo en la adolescencia pues era muy mala. Y lo que sí hice fue que decidí ser pintor. Entonces lo que hice fue ponerme a pintar. Cuando los muchachos de mi año todavía no pintaban, nada más iban al colegio y no pintaban en su casa, yo pintaba. Yo tenía un cuartico aquí en El Vedado que me había prestado mi tía y yo me metí ahí a pintar, a aprender, ¿no? A hacer ahí mis garabatos, mis chapucerías. Con la sábana, le robaba la sábana a mi mamá para hacer las telas. Entonces, la formación mía ha sido yo mismo, trabajando. Es como más o menos me estoy formando todavía. Yo estuve en China 2 veces. Hice una exposición grandísima en las Olimpiadas de Beijing. El único cubano que andaba por allí era yo. Entonces yo pintaba chinos, yo pintaba monjes budistas, yo pintaba samurái y yo lo pintaba antes de salir de Cuba. Yo no tenía ningún contacto con nada. Esas influencias a mí me vienen de los astrales, yo supongo. Y lo dice la gente que mi pintura no me identifica como el cubano típico. Los que están pintando ahora te pintan las islitas, los remos, las palmas reales, las historias estas. Yo pinto, yo tengo una visión más internacional del arte, ¿no? Me expreso de un modo más, no tan regional, ¿no? Siempre me interesó toda la cultura oriental, ¿no? He leído mucho sobre eso, me interesa. Estoy bautizado en una de las religiones de ellos. Unos monjes una vez me bautizaron en un volcán en Costa Rica. Me subieron arriba y me pusieron Krishna Dasa, el sirviente de Krishna. Me acuerdo que me acomplejé, o cómo que sirviente. Después entendí. Y sí, me interesa mucho la cultura y la filosofía oriental. Hay un texto de un crítico de arte cubano muy bueno, muy importante. Para mí un hombre sabio que se llama Orlando Hernández. Y él explica ahí la conexión de mi obra con la religión afrocubana. Y sí hay una gran influencia de mi visión del mundo, ¿no? Que es la visión de un yoruba. Eso viene dado por el signo que yo soy en Ifá, que es Oragun, que es un rey. Y Olof y Dios le concedió la noche a él, para que reinara en la noche. Casi todo me sale mejor por las noches. Cuando cae la noche, yo mando. Cualquier cosa, sea trabajar o lo que sea. Mejor la noche. Estamos en B, entre tercera y quinta. Eso es el malecón, a veces entra el mar, por eso estas escaleras. Esta escalera se fabricó para evitar la penetración del mar. El mar llega hasta aquí. Entonces ya no te entra el agua a la casa, porque si no te entra el agua para la casa y te acaba con todo. A veces la supera, ¿eh? Este soy yo saliendo de una fiesta, yo me pongo así mismo. Me pone la cabeza así, y aquí tengo el taxi esperándome para que me lleve para mi casa. No, es una broma, no soy yo, ¿no? A veces me puedo convertir en eso, pero bueno. Estos cuadros a mí no me gustan mucho, estos dos los tengo tapados por eso. Ahí estaba muy enojado. Ahí estaba cabrón con una mujer, con una señorita que era ladrona y estaba muy enojado, entonces... Bueno, la mejor manera, lo más inteligente para uno quitarse de malas cosas de arriba, malos karmas, ¿no? Es pintarlos ahí, soltarlos ahí se queda. ¿Sabes?
Nada, es que aquí no hay mucho, esto es una cocina, esto es una pieza que no terminé en Barcelona, que la puse aquí porque voy a trabajar en ella. Eso va a nacer en Barcelona y terminará de nacer aquí en La Habana. Yo pinto como si estuviera ejecutando un deporte o algo así. Es algo físico. Yo me canso físicamente cuando trabajo, de verdad, ¿no? Yo me abstraigo mucho y incluso caigo en un estado diferente al estado en el que estoy usualmente. Mi manera de trabajar es física. Yo barro con las manos, escupo los cuadros para diluir cosas, les tiro cosas. Yo hasta meo los cuadros a veces. Hay diferentes tipos de hombres, ¿no? Quizás mi naturaleza sea más fogoso, sea más fogoso a lo mejor, o más quieto, no sé. O sea, hay gente que a lo mejor pintan sentado, más tranquilo, depende de la naturaleza de la obra también. Cuando estás pintando un cuadro de 4 metros tampoco puedes estar sentadito en un rincón, tienes que moverte, tienes que alejarte, tienes que ver lo que estás haciendo, ¿entiendes? Porque es un espacio grande, si te pegas aquí no sabes lo que está pasando por allá, tienes que estar calculando lo que está pasando aquí, lo que estás haciendo aquí, para que haya una armonía y haya una jugada. Yo siempre he tenido un gran deseo de pintar abstracto, pero al final me sale lo figurativo por la necesidad del dibujo y eso. Cuando era niño era el que mejor dibujaba del aula y eso, entonces le cambiaba la merienda a mis amiguitos por dibujitos y cosas de eso. Me sigue saliendo ahí, no he llegado a ese punto, pero todo se andará. Yo soy un artista que se está formando. A pesar de que llevo 25 años pintando, yo todavía estoy aprendiendo, estoy formándome. Ahora mismo estamos en mi casa, en la casa donde yo vivo en La Habana. Bueno, es la casa de mi mamá. Y yo pintaba antes aquí en este espacio. Por eso conseguí el otro espacio para trabajar, porque aquí, imagínate, la gente pasaba por la acera. Me decía, oiga, compañero, oiga, ¿usted es pintor? Yo embarraba pintura con una brocha así en la mano y un cuadro delante. Y me decía, no, hasta eso me dieron, ¿no? Entonces, llegó un momento que no... Yo pintaba antes aquí en este muro, tampoco es muy interesante, sinceramente. Pero bueno. Aquí vivo cuando estoy en La Habana. Es que aquí lo que cuelgo aquí se vende. Viene la gente de aquí, lo compran y entonces tengo que poner otra cosa y casi nunca hay. Va cambiando todo lo que tengo en las paredes, va cambiando. Mira, firma ese cuadro, que ese cuadro está bien loco. No parece mío, pero ves, yo trato de explorar diferentes lugares. De hecho, esa pieza la pinté en Cuba, basándome en un boceto que hice en Panamá. La idea de esos niños enloquecidos, esquizofrénicos, perdidos, mira esos ojos. A mí me gusta, es una pieza bien rara, esa es mía, esa es para mí. Son de esas piezas diferentes que uno las guarda. Era un niño igual que cualquiera, ¿no? Bastante malo que era tiraba piedra, me montaba, me encaramaba en mata, me robaba los caballos de mis tíos. Pero también tenía otras inclinaciones, otros intereses espirituales y artísticos que nadie en mi familia comprendió nunca, ni apoyó, ni valoró. Solo una persona fue tolerante con mi diferencia. El resto de la familia denostó de mí. Y me negaron 1000 veces, como a Jesús. Eso es un componente de la vida, el sufrimiento, y más de esta vida. Los que comprenden sufren, los que entiendan, los que ven, tienen que sufrir eso. Lo que hay que saber llevar eso, saber llevar el sufrimiento, entender que el sufrimiento no te mate. El hecho de comprender y el hecho de crear también y hacer que nazcan cosas, si conlleva un sufrimiento, eso está claro. Pero yo no soy un ranchero mexicano para estar cantando ahora mariachi y diciendo, no. Eso es parte de lo que hay, eso es lo que hay y ya, y para adelante. No es nada. ¿Qué le vamos a hacer, no?